Manny Pacquiao contra Eric Terrible Morales número 1, el día que la furia mexicana se impuso a la tormenta filipina. 19 de marzo del 2005, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas vibraba con una electricidad que solo las peleas históricas pueden generar. No era un simple enfrentamiento más en la cartelera, era la culminación de un ciclo y el inicio de la rivalidad más intensa y respetada del boxeo moderno. En una esquina se encontraba Manny Pacquiao, el ciclón filipino que había dejado un rastro de destrucción en la élite mexicana. En la otra, la leyenda viviente, Eric Terrible Morales, un guerrero implacable y el último baluarte que defendía el honor y la dignidad del boxeo mexicano. El preámbulo, el rastro de destrucción del Pac-Man. Para entender la magnitud de este enfrentamiento, es crucial mirar el camino que Pacquiao había recorrido. El mundo del boxeo estaba maravillado con su ascenso, que había comenzado un año y medio antes con una de las victorias más impactantes de su carrera. El 15 de noviembre del 2003, Pacquiao se enfrentó al aclamado Marco Antonio Barrera, video que ya tenemos nosotros en el canal y te recomiendo que lo vayas a ver. Barrera era una figura consolidada, un maestro del boxeo, y la mayoría de los expertos lo daban como el claro favorito. Sin embargo, Pacquiao, un zurdo explosivo y desconocido para gran parte del público estadounidense, demolió a Barrera, enviándolo a la lona y obligando a su esquina a tirar la toalla en el 11º asalto. Fue una victoria sísmica que lo catapultó al estrellato global y dejó claro que un nuevo depredador había llegado a las divisiones ligeras. Luego, el 8 de mayo del 2004, Pacquiao se batió en duelo con otro ícono mexicano, Juan Manuel Dinamita Márquez, video que también ya tenemos nosotros en el canal y lo puedes ir a revisar en este momento. En una pelea épica y llena de controversia, Pacquiao derribó a Márquez 3 veces en el primer asalto. Sin embargo, Márquez se levantó con un corazón de león y un boxeo técnico impecable, recuperando el control de la pelea en los rounds siguientes. El combate terminó en un empate dividido, que dejó a ambos bandos sintiendo que habían sido robados. La rivalidad con México estaba en su punto más álgido. El camino de Pacquiao era claro, había conquistado a Barrera y dejado una cuenta pendiente con Márquez. Eric Morales era la siguiente y más grande pieza del rompecabezas. La expectativa, el defensor del honor mexicano, Eric el Terrible Morales, 47-1, 34 victorias por la vía del knockout, llegaba a esta pelea con el peso de la historia sobre sus hombros. Era el único de los grandes nombres del boxeo mexicano que no había sido vencido por Pacquiao, aunque aún no se habían enfrentado. Su derrota ante Barrera en su segunda pelea fue el único lunar en una carrera estelar, pero sus guerras con el Barreta lo habían convertido en una leyenda. Morales era conocido por su técnica, su valentía inquebrantable y su legendario aguante. La prensa mexicana veía a Morales no solo como un boxeador, sino como el estandarte de la dignidad nacional. La narrativa era clara, Morales era el guerrero elegido para vengar las afrontas que Pacquiao había infligido ante sus compatriotas. Se hablaba de su jab potente, su inteligencia táctica y su capacidad para fajarse, elementos que, según los analistas, serían suficientes para neutralizar la velocidad y el poder de Pacquiao. La fe en el Terrible era casi una cuestión de honor. La prensa internacional también estaba dividida, pero reconocía el riesgo. Algunos veían a Pacquiao como la fuerza de la naturaleza imparable que acabaría con Morales, basándose en sus victorias anteriores. Otros, sin embargo, veían en la experiencia y el estilo de Morales la clave para la victoria. Se hablaba de una pelea que sería un clásico instantáneo, un choque de estilos y personalidades. Las apuestas estaban muy cerradas, reflejando la paridad de dos de los mejores peleadores libra por libra del momento. El pesaje, la atención en el rostro del Terrible. El pesaje fue un momento clave de la previa. Ambos boxeadores se presentaron en el límite de la división superpluma, 130 libras, pero la diferencia en la expresión era notable. Manny Pacquiao marcó 129.5 libras, 58.7 kilogramos, luciéndose fresco y con la energía que lo caracterizaba. Eric Morales, por su parte, dio 130 libras exactas, 58.9 kilogramos, pero su rostro serio y su constitución delgada revelaban el esfuerzo que le había costado dar el peso. El peso era un tema de discusión en la prensa. Muchos temían que Morales, conocido por tener problemas para dar el límite, se presentaría debilitado. Sin embargo, la mirada de Morales era de pura concentración, sin un ápice de miedo, una señal de que, a pesar del esfuerzo, su voluntad seguía intacta. El Terrible sabía que el sacrificio de peso valdría la pena. En el cara a cara no hubo el habitual juego de miradas, fue una colisión de voluntades en silencio, el preludio de la guerra que estaba a punto de desatarse.
El combate, una batalla de voluntad y maestría técnica. Cuando Michael Buffer anunció a los boxeadores y sonó la campanada del primer asalto, el estruendo de la multitud fue ensordecedor. Lo que siguió no fue una guerra de pura potencia como la de Pacquiao contra Barrera, fue una batalla de ajedrez brutal, donde cada golpe tenía un propósito y cada movimiento era estratégico. Asaltos del 1 al 3, el jab de la furia mexicana. En los primeros asaltos, Morales se mostró porque era un maestro del boxeo. Utilizó su jab de izquierda como un bisturí, manteniendo a raya a Pacquiao y controlando la distancia. El terrible no se amedrentó ante la reputación de su oponente, se mantuvo firme en el centro del ring, contragolpeando con precisión y conectando combinaciones devastadoras. Pacquiao, conocido por su agresividad sin igual, estaba visiblemente frustrado, incapaz de encontrar el ritmo y la distancia para soltar sus ráfagas. Morales no solo estaba boxeando, estaba frustrando el plan de juego del filipino, demostrando que había estudiado cada uno de sus movimientos. La frustración era evidente en el rostro de Pacquiao. Asaltos del 4 al 7, la precisión de Pacquiao y el coraje de Morales. Pacquiao comenzó a encontrar su ritmo en los asaltos intermedios, su potente recto de izquierdo comenzó a llegar con más fuerza y los intercambios se volvieron más intensos. La pelea se transformó en una guerra de corta distancia, una especialidad de ambos. Un brutal gancho de izquierda de Morales impactó a Pacquiao, quien retrocedió brevemente, un suceso raro en su carrera. Morales fue sacudido por momentos y la pelea se convirtió en un toma y daca feroz. El rostro de Morales comenzaba a hincharse, especialmente alrededor de su ojo derecho, una señal de la fuerza del filipino. Sin embargo, Morales mostró una quijada de hierro y un corazón inmenso. Respondió a cada golpe de Pacquiao con una adandada de los suyos. La multitud se había vuelto loca, sabiendo que estaban presenciando algo especial. Asaltos del 8 al 11, la revancha en el ring. Un momento crucial ocurrió en el 10º asalto, cuando una combinación de Pacquiao cortó la ceja de Morales. La sangre corrió por el rostro del mexicano y el médico de ring examinó la herida. Lejos de amedrentarse, esto pareció encender el fuego del guerrero mexicano. Con la visión mermada, Morales se convirtió en la encarnación del corazón mexicano. Morales se puso la mano en la ceja y desató una ofensiva furiosa, atacando con todo, a pesar de pelear casi con un solo ojo. El terrible utilizó su experiencia para acorralar a Pacquiao y conectar los golpes más contundentes del final del asalto. Su voluntad era tan fuerte que logró recuperarse y dominar la fase más dura de la pelea. Los comentaristas estaban asombrados por su resiliencia. Asalto número 12, el acto final de un guerrero. Sabiendo que el combate estaba increíblemente cerrado en las tarjetas, ambos pugiles salieron a darlo todo en el último round. La estrategia dio paso a la pura voluntad. Morales, a pesar de estar agotado y con su rostro desfigurado, se mantuvo en el centro del ring, defendiendo con maestría y respondiendo a cada ataque de Pacquiao. Usó su jab de manera inteligente para mantener la distancia y supo cómo manejar la presión en los segundos finales. La multitud estaba de pie, ovacionando a dos hombres que habían entregado el alma. Con el sonido de la campanada final, Morales levantó el brazo en señal de victoria, con la certeza de que había hecho lo suficiente para ganar. Su rostro hinchado era la prueba de la guerra que acababa de librar. El veredicto, el guerrero mexicano se alza con la victoria. Al final de los 12 rounds no hubo necesidad de controversia. Eric Morales se había impuesto claramente en una exhibición de boxeo de campeonato. Los jueces lo vieron de la siguiente manera: juez 1, 115-113 a favor de Morales; juez 2, 115-113 a favor de Morales; juez 3, 115-113 a favor de Morales. La decisión unánime para Eric Morales. La victoria fue inobjetable. Morales no solo había vencido a Pacquiao, le había dado una lección, la primera derrota en 11 años para el filipino. El legado, el inicio de la saga. La victoria de Morales fue celebrada en México como el triunfo del boxeo nacional. Había restaurado el honor y demostrado que, a pesar de la llegada de una nueva estrella filipina, la vieja guardia mexicana seguía siendo temible. La pelea cimentó el legado de Morales como un campeón de campeones y demostró la valentía de Pacquiao al enfrentarse a los mejores sin miedo. Esta pelea, con la victoria de Morales, fue solo el primer acto de una trilogía que entraría en los libros de historia del boxeo, pero en aquella noche, Eric el Terrible Morales fue el indiscutible rey del ring, y el mundo supo que la saga entre Filipinas y México no había terminado y acababa de empezar. La lección aprendida en esta noche por Pacquiao lo haría aún más peligroso en las revanchas que vendrían. Gracias por haber visto el video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te ha gustado esta anécdota, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte.